Buenas tardes, mi nombre es Erika Llanos, como ya me presentó Patricia. Muchas gracias a todos por su presencia, por su asistencia y acompañarnos en esta charla del día de hoy, que se trata de Project Management, del escenario de Project Management de Solution Manager. Los dejo con Paul Hurtado y sé que esta charla va a ser muy enriquecedora para ustedes y más adelante en otras oportunidades para el otro año ya vamos a estar agendando nuevas charlas ampliadoras de información de Solution Manager y el Enterprise Support de SAP. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Paul Hurtado, soy consultor SAP Solution Manager. Como Erika decía en la introducción, les voy a hablar hoy de la funcionalidad Project Management dentro del aplicativo SAP Solution Manager. Soy consultor afiliado a Forte Insights, que es una compañía que se especializa en la configuración técnica y funcional del SAP Solution Manager. Vamos entonces a ver nuestra parte de Project Management, que es una funcionalidad, una herramienta nueva dentro de nuestro Solution Manager 7.2 y básicamente llegó para quedarse. Cada vez es más importante dentro de los clientes de SAP. Cuando hablamos de Project Management, no solamente hablamos de la parte de proyectos, también hablamos de la parte de portafolio. Realmente hablamos de un módulo PPM dentro de nuestro SAP Solution Manager. ¿Para qué nos sirve nuestro PPM dentro de Solution Manager? Para planear, priorizar y analizar iniciativas que una vez aprobadas se conviertan en proyectos. ¿Y qué permite esto en línea con lo que se pretende con Solution Manager? Pues tener una única fuente centralizada para gestionar todo el ciclo de vida de un proyecto. En este caso, dentro del ITPPM de SAP, se llama ITPPM en Solution Manager para darle una diferenciación del PPM que tenemos en el ERP. En este caso, en el ITPPM tenemos normalmente el manejo de proyectos de TI, pero también podemos manejar cualquier tipo de proyectos igual que en el PPM del ERP, solamente que tiene una limitante y es que no tiene a menos que se tenga la licencia comprada de PPM, no se tiene la integración con la parte financiera del ERP. Les voy a hablar un poquito de la parte del manejo de portafolio, de la gestión de portafolio. ¿El portafolio qué es? El portafolio es como una bolsa donde vamos a tener todas nuestras iniciativas, nuestras ideas, nuestros proyectos, y a partir de ahí vamos a irle dando como la ejecución a esos elementos que están dentro de nuestro portafolio. Entonces, dentro de nuestro portafolio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir una estrategia, vamos a alinearnos, vamos a tomar la parte de innovación con nuestras ideas y nuestras iniciativas vamos a tratar de innovar dentro de nuestro aplicativo SAP. Como ya lo dije anteriormente, va a haber una generación de ideas, le vamos a dar visibilidad a esas iniciativas y a esas ideas
y vamos a poder tomar decisiones a partir de ahí. O sea, básicamente lo que vamos a hacer en un portafolio es tener como una estructura jerárquica donde tenemos un portafolio único dentro de nuestro ITPPM Solution Manager, y todas las personas que estén afiliadas a ciertos grupos de gestión van a poder crear ideas e iniciativas, las cuales se van a tener unas variables en las cuales se pueden cuantificar, y también de pronto también podemos crear unos riesgos, y a partir de ahí tomamos unas decisiones en conjunto para ver si las convertimos en proyectos. Como les dije anteriormente, esta parte en Solution Manager está más que todo orientada hacia proyectos de TI. Dentro de la estructura, ahora vamos a ver una estructura como real dentro de un cliente de SAP, de un portafolio de cómo se crea, pero aquí está como un gráfico de cómo se explica. Tenemos un portafolio único, creamos unas áreas, que pueden ser unas áreas organizativas o por tipos de proyecto. En estas áreas vamos a crear unos elementos que son unas ideas, unas iniciativas, y a su vez a partir de esas ideas y esas iniciativas, una vez aprobadas, se van a crear proyectos. O directamente, sin necesidad de tener ideas e iniciativas, podemos crear proyectos dentro de nuestro portafolio. Aquí vemos un poquito la estructura de un portafolio. Esta es una estructura real. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el portafolio nuestro aquí, en esta imagen, se va a llamar Vicepresidencia de Servicios. Cuando tenemos la Vicepresidencia de Servicios, les creamos unas áreas, que son la Gerencia de Servicios TI, las soluciones de abastecimiento, y a partir de la Gerencia de Servicios TI, creamos unas subáreas que son las operaciones de TI y las soluciones financieras y administrativas. Aquí, como vemos, en estas áreas podemos crear unos elementos. Estos elementos son los que nosotros llamamos ideas, iniciativas y proyectos. Entonces, como ven, la Vicepresidencia de Servicios, que es nuestro portafolio, es la que tiene inmersa todas estas áreas y todos estos elementos que vamos a trabajar a continuación. Esto básicamente es nuestra estructura como jerárquica. Como ya les dije, esta estructura aquí está desde el punto de vista organizacional, ¿no? Como por áreas. También podemos crearla por tipo de proyectos o por cualquier tipo de otra clasificación que queramos dentro de nuestro Project Management. Ya pasando al área de Project Management directamente, tenemos que en la gestión de proyectos ya vamos a trabajar como un gestionador de proyectos regular, que es que vamos a tener un alcance, una línea de tiempo, unas tareas colaborativas, vamos a tener en sí una ejecución del proyecto, un manejo de recursos con roles de recursos, capacidad, demanda, disponibilidad, y vamos a tener también una medición del esfuerzo total del proyecto con mediciones de tiempo de cada una de las tareas. Entonces, básicamente, si ustedes han trabajado en Project, PPM de SAP Solution Manager nos da una herramienta muy similar al Project. Ya vamos a ver más adelante que también tenemos integración con MS Project. Entonces podemos manejar totalmente nuestros proyectos de TI dentro de nuestro PPM de SAP Solution Manager. Aquí vemos un gráfico de cómo se visualiza una estructura desde el punto de vista gráfica, una estructura de proyecto. En este proyecto tenemos una fase, un proyecto que se llama Proyecto Solution Documentation, es otra funcionalidad de SAP Solution Manager, es la implementación de ese proyecto, y tenemos unas actividades, unas fases que son la verificación de requisitos y luego la configuración. Y dentro de esas actividades tenemos unas tareas. Como vemos hay una tarea que se llama ejecutar Solman Setup y hay otra tarea que se llama crear RFCs. Entonces esa es una estructura básica del proyecto en las cuales tenemos unas fases, tenemos unas tareas, unas subtareas. Ya vamos a ver un poquito más ese diagrama, y también tenemos un diagrama, una cronología en nuestro diagrama de Gantt, ¿no? Donde tenemos tareas que están relacionadas entre sí y en donde tenemos nuestra línea de tiempo total del proyecto, y también tenemos la línea de tiempo de cada una de las fases y de las tareas. Aquí vemos un poquito en este
gráfico tan simple vemos la estructura, ¿no? La estructura en sí de nuestra parte de Project Management. Tenemos unas fases, que en este caso anterior eran las fases de verificación de prerequisitos y configuración, y teníamos unas tareas. Esas tareas también pueden tener unas subtareas que también se pueden manejar igualmente que en Project de manera ascendente o descendente, se pueden relacionar entre sí, va a tener unos hitos, y esos hitos van a tener unos elementos que igualmente nos van a decir cuándo se cumplen los hitos. En todas estas partes de estas estructuras, podemos tener una documentación asociada a cada uno de los elementos de la estructura. O sea, podemos tener documentos asociados a las fases, a las tareas, a las subtareas y a los hitos. Es importante resaltar que en cada uno de estos elementos de la estructura vamos a tener responsables, o sea, podemos tener un responsable general de las fases del proyecto, responsables individuales o en conjunto de las tareas, de las subtareas, e igualmente de nuestros hitos. Básicamente, como les digo, es un gestionador de proyectos. En cuanto al manejo de recursos en Project Management, nosotros vamos a poder tener una visibilidad total de nuestros recursos. Esos recursos normalmente van a estar clasificados por roles. Por ejemplo, podemos tener roles de Project Management, de ingeniero de software, de ingeniero consultor, de desarrollador, ingeniero de tecnología, usuario final, ¿sí? Entonces cada uno de nuestros roles los podemos ir creando y asociando a nuestros proyectos. De acuerdo a los roles y en qué rol está nuestro usuario asociado, podemos ser entonces enlazados al proyecto. Normalmente las personas normalmente ¿cómo se van a volver recursos dentro de Solution Manager disponibles para este tipo de roles y proyectos? Sencillamente por la parte de usuarios e interlocutor comercial podemos asociar esa persona a un rol. O sea, por ejemplo, en mi caso puedo ser Paulo Hurtado, consultor Solution Manager. Si tengo, por ejemplo, soy el interlocutor comercial número 20, sencillamente añado ese interlocutor a mi rol, ¿sí? Y ese rol lo añado al proyecto y ya yo quedaría añadido al proyecto como responsable de algunas tareas. Como todo gestionador de recursos, básicamente lo que vamos a tener es, nosotros vamos a tener una disponibilidad, ¿sí? Y una capacidad para el proyecto, y el proyecto nos va a demandar. Entonces nosotros ahí podremos ver si cumplimos con el tiempo, con la disponibilidad para estar de acuerdo al rol dentro del proyecto, y también si ya estamos, y también en nuestros reportes vamos a poder generar reportes donde nos diga si ya ese tipo de demanda de rol ya ha sido surtido para el proyecto igualmente. Se puede tener más de un recurso obviamente para cualquier tipo de rol. O sea, puede haber dos project manager y uno estar el 80% del tiempo y el otro el 20% del tiempo, no hay ningún inconveniente en eso. Y podemos distribuir pues los periodos de tiempo pues son personalizables, podemos hacerlo por horas, por días, por minutos, eso ya depende de cómo querramos surtir la demanda del proyecto, básicamente. Ahora vamos a ver las líneas de tiempo. Las líneas de tiempo pues, son tipo Gantt. Antes del Solution, en este momento estamos en Solution Manager 7.2 Support Package 11. Nuestra línea de Gantt está anterior al Support Package 10, era en la tecnología GNet. Básicamente era como una Welding Pro. Y pues a partir del Support Package 10 de Solution Manager ya manejamos una tecnología SAP UI5, pues en consonancia pues con la visualización, con una mejor visualización, mayor claridad en nuestra interfaz de usuario, ¿no? Entonces ya también en nuestro diagrama de Gantt tenemos una actualización. Recuerden que en Solution Manager más o menos una funcionalidad se actualiza cada 6 meses, cada 2 Support Package, ya que tiene tantas herramientas que normalmente actualizan unas en un Support Package y una por medio, ¿no? O sea, básicamente cada 6 meses traen nuevas funcionalidades para nuestra parte de Project Management, que es algo bien interesante. Igualmente se me olvidó decirles, pero recuerden que SAP Solution Manager está dentro de nuestro Enterprise Support,
como una plataforma gratuita que no tiene licencia para sus usuarios. Entonces aquí podríamos tener en nuestra parte de Project Management, podríamos tener todos los usuarios de la empresa básicamente afiliados o que vayan a estar afiliados a proyectos de TI sin ningún costo para la compañía. Aquí tenemos la integración de Project Management con otras herramientas, con otras funcionalidades de Solution Manager. En la parte, los cuadros verdes nos indican como las áreas que maneja un PMO, que son el alcance, la línea de tiempo, la documentación, el manejo de recursos, el manejo del riesgo, ¿sí? Y la parte pues de costos, pero como les decía, esta parte de costos con ITPPM Solution Manager solamente está disponible para integrar con el ERP si se tiene la licencia pues, de PPM, del módulo PPM del ERP. Y tenemos el área técnica. El área técnica es la parte de funcionalidades de Solution Manager. Entonces tenemos la parte de Process Management, la parte de requerimientos y gestión de cambios, la parte de gestión de pruebas y la parte de gestión de issues. Aquí lo que tenemos es que en esta parte que trabaja el PMO tenemos nuestra gestión de tareas, y lo que nos trata de decir este gráfico es que a partir de una tarea, ¿sí? Dentro de nuestros proyectos de PPM, podemos crear requerimientos, solicitudes de cambio o documentos de cambio directamente, ¿sí? Pasando por la integración con Solution Documentation, con nuestra parte de procesos, e igualmente, en vía contraria, podemos crear tareas, podemos crear requerimientos y también podemos crear issues, si tenemos configurados la gestión de estos issues. Igualmente, en sentido contrario, desde nuestro Change Request, de nuestro Charm, que es pues, la funcionalidad más conocida de Change Management, podemos crear desde nuestros documentos de cambio tareas desde nuestro proyecto. Entonces, como hay una integración entre la parte de gestión de pruebas y la parte de gestión de cambios, pues básicamente hay una integración también con la parte de pruebas hacia la parte de proyectos. Que podemos asociar directamente las pruebas que hagamos en un proyecto dentro de nuestro establecimiento de plan de pruebas. Entonces tenemos como un circulito aquí en el cual atamos la gestión de tareas del proyecto con Process Management, con Change Request Management, con Test Management y con nuestro Business Management. ¿Okay? Es un círculo y aquí tenemos una integración entonces directa entre cada una de las funcionalidades de Solution Manager, que es lo que pretende SAP al tener pues todo el ciclo de vida de la aplicación dentro de Solman, que haya integración total entre las funcionalidades internas de la plataforma. Aquí vemos en esta parte de integración, en este gráfico vemos de una manera más clara cómo se parte, por ejemplo, de un proyecto que tiene sus fases y sus tareas. A partir de las tareas, yo puedo crear una solicitud de cambio, aquí en Change Request Management, o puedo crear directamente un cambio, un documento de cambio. ¿Sí? Los documentos de cambio que normalmente nosotros manejamos en Chan, pues los estándares son el cambio urgente y el cambio normal. Entonces podemos crear directamente documentos de cambio a partir de tareas, y también si tenemos nuestra parte configurada, nuestra parte de Requirements Management, podemos crear requerimientos de TI, ¿no? Aquí a partir de tareas. E igualmente a partir de nuestros Request for Change, ¿sí? Y haciendo un mantenimiento de nuestra solución, podemos crear tareas, y de nuestros documentos de cambio podemos crear tareas igualmente, también de nuestros requerimientos de TI. Es como le decía, es una calle de doble vía, ¿no? De nuestros proyectos hacia nuestros requerimientos y la parte de requerimientos hacia nuestro proyecto. Normalmente vamos a crear, vamos a tener una integración de proyectos de tipo mantenimiento. Nuestra parte de proyectos, hay proyectos estándar dentro de nuestro PPM, que son proyectos de implementación, de mantenimiento, ¿sí? De innovación. Entonces, normalmente los proyectos que vamos a usar para hacer esta integración con la parte de Change Request Management y la parte de Requirement Management van a ser proyectos de mantenimiento, que son los que normalmente aplican para compañías que ya tienen en funcionamiento pues, el aplicativo de SAP.
Otra parte importante aquí, un momento por favor. Otra parte importante aquí está en la posibilidad de hacer nuestra migración a S/4HANA y de una forma más sencilla, importando la plantilla Activate, de la metodología Activate hacia nuestra parte de Project Management. Entonces, normalmente lo que vamos a hacer antes de hacer una migración a S/4HANA es tener nuestro módulo PPM activo y vamos a importar un proyecto Activate, pues el correspondiente a nuestra implementación, en 2003, el año próximo el 2103, y entonces ahí vamos a tener un proyecto plantilla, el cual podemos editar y que nos va a servir mucho para hacer un acelerador, ¿no?, de seguimiento a nuestro proyecto de S/4HANA. Entonces básicamente él va a tener como con va a tener todas las 4 fases que nosotros utilicemos en el Activate: la preparación, la exploración, la realización y el despliegue, y también va a tener las tareas pues que le competen a cada persona. Básicamente tenemos una plantilla totalmente editable, lo cual nos sirve a tener una migración mucho más desde el punto de vista pues de preparación del sistema. Vamos a tener una plantilla para seguimiento de proyecto que nos va a ahorrar tiempo. No solamente podemos importar metodologías, también podemos importar roadmaps. Los roadmaps venían inmersos en SAP Solution Manager y ST1, y los veíamos por la transacción RM Main. Esos roadmaps venían con unos aceleradores, esos flujos venían con unos aceleradores de documentación, y en 7.2 lo que podemos hacer es importar nuevamente esos roadmaps para que tengamos pues esos aceleradores, esa documentación de SAP que para algunos clientes es tan importante para seguir como ciertos procesos dentro de la parte de las mejores prácticas. Entonces, igualmente, al igual que nuestras metodologías, también Project Management nos permite importar roadmaps desde las páginas de SAP. Como les decía anteriormente, Project Management, la parte de PPM en SAP, es muy similar al manejo que se le da a un proyecto en MS Project. Es más, entre las dos herramientas con una pequeña configuración hay una integración, entonces se puede importar y exportar desde SAP y TPM en SAP Solution Manager hacia MS Project. También es una calle de doble vía. Normalmente la mejor práctica, lo que SAP recomienda es que creemos nuestro proyecto en el PPM de Solution Manager, y una vez tengamos nuestro proyecto, entonces lo exportemos hacia MS Project y allá hagamos la edición y lo volvamos a importar. ¿Por qué SAP pide esto? Porque en el estándar normalmente hay un mapeo de campos de una herramienta hacia la otra, y MS Project tiene más campos que SAP y TPPM. Entonces no se mapearía completamente si de pronto lo creamos dentro de MS Project desde el comienzo. Entonces la mejor práctica es crearlo desde TPPM, ya con sus fases, pues en la parte general, lo exportamos a MS Project, allá hacemos todo el mantenimiento del proyecto si queremos, y lo volvemos y lo importamos hacia la parte de SAP y TPPM. Por experiencia propia sé que se puede hacer en proyectos, se puede hacer de manera total en proyectos de 200, 300 líneas sin ningún inconveniente, pero más de esas líneas, los proyectos para ya exportarlos, importarlos desde MS Project ya tienen cierta complejidad y hay que hacerlo ya por partes, ¿no? Para lograr ese total. Por ejemplo, un proyecto de implementación que sea de 1.200 líneas, básicamente pues va a presentar cierta complejidad en su exportación e importación. Esa es como la parte general de Project Management y dentro de nuestra parte de PPM. Y vamos a ver algo que está muy en boga hoy en día, que es el SAP Focus Build y cómo Project Management trabaja dentro de SAP Focus Build. Focus Build and Insights. Aquí vemos que el SAP Focus Build, que es normalmente para proyectos ágiles, SAP ha creado un add-on en el cual tenemos una integración de las diferentes herramientas que hay en SAP Solution Manager, y de esta forma podemos llevar proyectos ágiles integrados en cada una de las herramientas que tiene SAP Solution Manager y llevarlos desde su inicio hasta su despliegue en los sistemas
los sistemas SAP de la mejor forma posible, o sea, con la mayor estabilidad posible. Entonces, como vemos aquí en la línea amarillita, tenemos como cada una de las funcionalidades de SAP Solution Manager, ¿sí? Y aquí tenemos como las etapas. Tenemos una etapa donde se escoge, tenemos el núcleo del proyecto, de la metodología, y tenemos el contenido. Project Management está en la parte de chequeo del alistamiento, el chequeo del alistamiento del sistema, y aquí vemos que Project Management es la herramienta que nos da el inicio para hacer toda nuestra construcción del proyecto y nuestra realización por el Focus Build. Vemos las otras herramientas aquí: Data Volume Management, Custom Code Management, Process Management, Requirement, la suite de test, el control de cambios, el Release Management, y aparte de la mejora de procesos de negocio. Entonces vemos que dentro de nuestro SAP Focus Build, de nuestra extensión SAP Focus Build dentro de Solution Manager, la cual es gratuita a partir del 1 de enero de este año, ya SAP la puso gratuita dentro del contrato del Enterprise Support. Ya ustedes tienen ese add-on gratuito para comenzar a utilizar SAP Focus Build. Project Management es una parte bien importante, es nuestra parte de inicio, básicamente. Vamos aquí. ¿Qué tiene como adicional en Project Management en SAP Focus Build frente al Project Management como estándar del cual veníamos hablando antes? Aquí vamos a manejar olas, que es como vamos a manejar ciertos planes de trabajo, ¿sí? Vamos a decir cómo vamos a lograr ciertos planes de trabajo, y esas olas a su vez van a contener sprints, que es cómo vamos a realizar esas olas, todo dentro de tratar de estar dentro de las metodologías ágiles, de tratar de llegar pues a un punto donde tengamos esos proyectos ágiles que vayan de principio a fin en un tiempo que sea el menor posible. Entonces aquí tenemos una muestra, aquí tenemos por ejemplo una ola que tiene 3 sprints, y lo importante aquí también de conocer es que esas plantillas son reutilizables. Por ejemplo, nosotros podemos tener un proyecto maestro con 4 olas, y ese proyecto lo podemos reutilizar en otros proyectos ágiles. Podemos trabajar proyectos paralelos también dentro de un mismo proyecto. Entonces así habrá responsables simultáneos o paralelos, y podemos tener 4 o 5 proyectos paralelos, subproyectos dentro de un proyecto maestro, lo cual también hace mucho más ágil la metodología y también hace mucho más ágil la ejecución del proyecto. Esta imagen se las quería mostrar porque es la imagen como se visualiza normalmente dentro de Solution Manager nuestro proyecto. Aquí vemos pues nuestra parte de fases, nuestra parte de tareas dentro de las olas. También tenemos una forma aquí en la información básica, ¿sí? En nuestra información básica podemos crear quién es el responsable pues de cada uno de los elementos, como les decía anteriormente, y también tener una severidad pues de ese ítem, ¿sí? Que se va a ver reflejada acá. Vamos a tener una fecha de inicio, una fecha final, como en cualquier tipo de elemento dentro de un proyecto, e igualmente vamos a tener un diagrama Gantt, ¿sí? Entonces vemos cómo se ve dentro de nuestro dashboard de SAP Focus Build, la parte de Project Management. Y aquí tenemos un dashboard bien interesante que nos muestra como el total esto ya hace parte más de Insight, donde vemos un dashboard, una reportería, donde podemos señalar que aquí está la parte de proyectos, y se ven aquí en nuestra parte de proyectos vamos a tener paquetes de trabajo que están creados directamente desde nuestro proyecto, elementos de trabajo que están asignados también individualmente, también creados a partir de nuestros paquetes de trabajo. Podemos ver también aquí la imagen de riesgos. Nosotros podemos crear riesgos. O sea, podemos crear riesgos, podemos crearles responsables a esos riesgos, podemos hacer planes de mitigación de esos riesgos y ver cuándo ese riesgo ya está básicamente en cero también. Entonces,
podemos crear como todo un flujo de riesgo dentro de nuestro proyecto de PPM en la parte de SAP Focus Build. Y también podemos crear issues. Los issues, obviamente, los podemos crear a partir de que tengamos configurada la parte de gestión de issues. Y en la parte de abajo vemos que hay, en esta gráfica, como la reportería SAP Focus Build integra las diferentes herramientas, como vimos en la primera línea, sí, como de procesos de SAP Focus Build, vamos a tener una línea integradora con la parte de los desarrollos, de las pruebas, ¿sí? La parte de correcciones de defectos, ¿sí? Básicamente la parte de requerimientos y todo lo que tiene que ver con el diseño técnico de nuestras funcionalidades en Solution Manager. Entonces es bien importante saber que mirando hacia el presente, tenemos en SAP Focus Build a Project Management como el inicio de toda nuestra metodología ágil y que ya la tenemos integrada hacia nuestras otras herramientas de SAP Solution Manager. Entonces, eso es básicamente lo que les voy a mostrar sobre la parte de dashboard aquí en la parte de Project Management. Y esa era la presentación que tenía para el día de hoy. Es una presentación, aquí ya creo que llegamos para nuestro espacio de preguntas y respuestas. Cualquier tipo de pregunta, por favor, me la hacen y con mucho gusto la respondo mientras tenga el conocimiento para ello. No sé si les ha gustado la presentación, qué les ha parecido y pues les agradezco mucho a todos por estar presentes en la presentación.